Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo a una nueva edición de Hablando Claro. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y me conecto hoy en directo desde Suiza para empezar con una serie de entrevistas en profundidad sobre un tema que es el que estamos trabajando en el Instituto y en nuestro Club Más Humanos, que es las creencias culturales y la migración. Vamos a estar hablando con diferentes personas de todo el mundo sobre estos temas tan interesantes porque nos parece que son de interés mundial, de interés para todos los seres humanos. ¿Qué creencias culturales tengamos va a determinar qué opiniones tengamos sobre la migración, cómo la abordemos o cómo la vivamos si somos migrantes? Y por eso hemos querido contar con testimonios de primera mano. Hemos querido contar con personas que vivan estas experiencias y nos las puedan compartir desde el corazón, desde el alma y desde sus carnes, casi. Por eso, a lo largo de todo este mes vamos a estar ofreciéndoos una serie de entrevistas en directo a través de nuestro programa Hablando Claro, que creo que ya conocéis todos. Como siempre, vamos a invitar a la participación de la gente. Si tenéis alguna pregunta para nuestros invitados, os invitamos a que nos las planteéis por Messenger e intentaremos hacérselas llegar en cuanto nos sea posible. Hoy vamos a contar, esperamos, con dos invitados de mucho renombre en cada uno de sus campos profesionales. Son dos personas de reconocido talento y de reconocida valía que han rehecho sus vidas en países diferentes, que no son sus países de origen y que tienen, por lo tanto, muchísimo que compartir. El tema que vamos a intentar abordar con ellos es un tema que muchos migrantes viven y que nos ha parecido importante compartir para que quienes no son migrantes también conozcan y comprendan esta realidad. Vamos a estar hablando de ni de aquí ni de allá. La primera invitada a la que quiero llamar que se nos una aquí en nuestro plató va a ser Gleli Mijares. Gleli Mijares es venezolana de origen, abogada con un montón de experiencia y migrante a Panamá, donde lleva residiendo, ahora nos va a contar cuántos años, junto con su marido y su hijo, y ha rehecho su vida profesional trabajando en el sector inmobiliario, donde, como no podía ser de otra manera, es también fantástica y tiene un éxito increíble. Gleli Mijares nos acompaña hoy, como decimos, desde Panamá. Gleli, es un placer enorme tenerte hoy con nosotros. Bienvenida a Hablando Claro. ¡Wow! Gracias por esa presentación. Pues sí, aquí estoy, hace 8 años, ya pronto los cumplo, pocos meses, y ha sido pues una gran aventura. Tremendo tema, ni aquí ni allá, creo que lo estamos viviendo cada día más, estas últimas 50 años. Siempre ha habido un éxodo mundial de un país u otro, pero creo que los últimos 50 años nos ha afectado a muchos países latinoamericanos y ahora europeos. Tú llevas, como nos dices ahora, 8 años en Venezuela, 8 años en los que tu hijo prácticamente ha vivido toda su vida en este segundo país y quizá, bueno, pues a veces le resulte un poquito complicado saber de dónde es, ¿no? Si es más panameño que venezolano, más venezolano que panameño. Sé que además por causas familiares tenéis una conexión fuerte con España también por tu marido. Entonces, al final, yo me pregunto, ¿de dónde os sentís realmente? Cuando estáis en Panamá, no estáis en Venezuela, obviamente, pero quizá ya lleváis tanto tiempo en Panamá que, bueno, pues que os estáis acostumbrando casi a sentiros como parte del país. No lo sé. Dime en tu experiencia, Gleli, ¿cómo es esto? Esto de no ser ni de uno, ni de otro, ni del medio. ¿Cómo se siente uno en estas circunstancias y cómo afecta a tu día a día? Bueno, creo que la primera decisión cuando uno la toma, emigrar, es una respuesta que es muy personal. Cada uno la toma de diferentes puntos de vista y por diferentes circunstancias. Dependiendo del motivo, así tienen las dificultades. No es lo mismo salir de una universidad joven,
a emigrar a otro país con ilusiones, con estabilidad, con tranquilidad, que tener que salir apurado, con desesperación, con angustia a otro país por circunstancias sociales, económicas, políticas. Entonces, obviamente se enfrenta con un no querer salir de tu país, pero lo tienes que hacer, por lo menos en nuestro caso, fue una decisión tomada consciente por nuestro hijo, ¿no? Queríamos que, está muy pequeño, somos padres, como le decimos, como le digo yo, padres adultos, muy adultos, que tomamos esa decisión y no queríamos pues, que se desarrollara en un ambiente, vivíamos en Venezuela, en un ambiente hostil, que no tuviese las mismas libertades que tuvimos nosotros, que la disfrutamos un montón. Entonces no queríamos ver eso. Ese es el primer motivo. Por ahí se parte todo. Creo que eso sería mi primer consejo para todo migrante. Saber y estar muy claro cuál fue el motivo que te llevó a agarrar tus maletas e ir. Porque ese motivo te va a acompañar por toda la historia. Y cuando haya crisis, tienes que recordar ese motivo y tenerlo bien enfocado para poder seguir porque hay altos y bajos. En el caso de Andrés, que se vino de 2 años, 1 año y 9 meses, algo así, estaba muy pequeño y sí, él se encuentra como en una costumbre venezolana con una costumbre española y viviendo en Panamá. Entonces le ha causado no confusión negativa, yo creo que lo hemos llevado muy bien y está muy contento con saber de todo, creo que está nutriéndose de toda la cultura, además que estudia en un colegio donde hay una diversidad de compañeros de diferentes países, eso lo ha ayudado muchísimo. Panamá es un país donde hay muchísimos extranjeros, eso nos ha ayudado también. Así que es muy personal a dónde vas, con quién vas, los motivos que te produce esta decisión, te va a llevar a tomar o a vivir experiencias más difíciles que otras. Ese es el tema de tomar la decisión de emigrar. Si vas con la familia, si vas solo, es eso. Wow, muchísimas gracias por esta respuesta. Seguro, Gleli, que hay muchos que se sienten identificados con lo que tú estás contando. Cuando tú te planteas en este momento, después de ya 8 años en Panamá, ¿qué vas a hacer con tu vida? Si vas a seguir en Panamá, si quizá pueda llegar las circunstancias de que vuelvas a Venezuela, ¿tú crees que podrás llegar a sentir que Panamá es tu hogar y que vas a dejar, pues eso, una parte de tu corazón, una parte de tu alma en Panamá si algún día te tienes que marchar? Es decir, ya no eres solamente de allá, sino que también eres de aquí. Seguramente, seguramente. En cada parte donde vives, yo tuve la oportunidad también de vivir en España y la tengo dentro de mi corazón siempre. Y Panamá siempre va a estar dentro de mi corazón. Es algo que lo llevas, parte de ti. Cada paso que tú das es parte de tu experiencia, de tu personalidad. Eso no puedes borrar. No lo quiero borrar de paso. Sea bueno, sea malo, no lo quiero borrar. Y yo sé que hay muchas personas que sufren mucho porque cuando se desplazan a vivir en otro país, y seguro que tú te has encontrado gente así ahora mismo en Panamá, ¿no? Cuando viven en otros países, en el fondo su corazón se ha quedado en el país de origen. No acaban nunca de asentarse, no acaban nunca de sentirse como en casa. Fíjate, te voy a contar la anécdota de una tía mía. Mi tía Sally vivió en España durante 40 años, a pesar de que era, pues, como nosotros, estadounidense, y que bueno, había pasado toda su juventud y hasta pues, la primera mediana edad fuera de España. No conocía España, se fue a España a trabajar y ya se quedó en España hasta su muerte. Curiosamente, aunque vivió durante 40 años en España, jamás aprendió a hablar español. Y solamente se relacionaba con gente de habla inglesa, con americanos, porque era con quienes se sentía cómoda. Tú me imagino que
conocerás a otros venezolanos que hayan tenido que emigrar también a Panamá. Hay una comunidad, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos, que tienes Chinatown, que tienes Little Italy, que tienes casi como guetos culturales de gente que se junta. Yo sé que muchos españoles también, cuando han tenido que emigrar, han creado centros españoles y se han juntado entre ellos. Y bueno, pues a veces están un poquito aislados del país de acogida. ¿Qué me dices de esto? ¿Lo has vivido? ¿Conoces gente que vive así? ¿Alguna vez te ha pasado que no quiero saber nada de Panamá en este momento, yo quiero volver a todo lo que es el entorno venezolano? ¿Cómo vives ese aspecto? Sí, yo pienso que somos especialistas en eso los seres humanos, en tratar de conseguir nuestro propio, sentirnos cómodos en un ambiente conocido. Obviamente nos incomoda lo que desconocemos, siempre ha sido así, entonces no es ninguna novedad. Sin embargo, aquí también hay grupos de venezolanos, de hecho pertenezco a un chat que ayudamos a mucha gente, tanto a panameños como a venezolanos. No me siento incómoda, creo que nosotros, también tengo la suerte de estar en un país latinoamericano, donde básicamente tenemos las mismas culturas, primero, bueno, el mismo idioma, que eso también influye mucho en una inmigración, nos ayuda mucho, tenemos mucha similitud. Entonces no es algo tan agresivo esa compenetración de focos de venezolanos solamente. No, aquí todos estamos regados. Pero sí, siempre hay una comunidad de venezolanos, de españoles, de portugueses, de italianos, de griegos, de casi todos. Generalmente por la escuela también pasa, que se unen mucho, pero no es tan radical como los chinos, por ejemplo, que tú lo ves bien radical, ellos. No, estamos abiertos a todo Panamá, como Panamá también a nosotros. Así lo he Eso visto. te iba a preguntar ahora mismito, te iba a decir hasta qué punto está abierta Panamá a los migrantes que llegan a sus tierras. Yo he vivido en Panamá 2 años, pero mis circunstancias fueron bastante peculiares porque me pilló la pandemia y casi no viví Panamá. Entonces la pregunta es, como migrante que tú eres en Panamá, ¿cómo percibes esa acogida de los panameños? ¿Notas si hay algún tipo de discriminación por ser extranjera, incluso por ser venezolana? ¿O por el contrario sientes que la verdad la gente te acoge y te trata bien? ¿Qué nos compartirías? ¿Qué nos dirías? ¿O cómo es tu Mira, vivencia en este caso? vuelvo a repetir, es algo tan personal de cada quien. O sea, que hay tantos cuentos venezolanos que obviamente van a ser diferentes a los míos. Yo particularmente o mi familia no ha ido muy bien en cuanto a esa empatía. Me la he llevado muy bien con los panameños, me encanta el panameño, lo disfruto, no he tenido ninguna sensación de discriminación, ni con mi hijo, ni con mi esposo, ni conmigo. Pero sí he sabido que ha habido focos de discriminación, de contactos, de palabras, pero no solamente con el venezolano, con otros extranjeros. Y lo viven en otros países, o sea, no es algo que puedas encuadrar en Panamá, o sea, lo puedes vivir en Venezuela en su tiempo cuando vino esa cantidad de extranjeros que decimos que le abrimos la puerta a los españoles, los italianos, a los portugueses, a los franceses, a todo el mundo, hasta los panameños, que también le abrimos las puertas. También hubo gente que pues se sentía celosa por las cuestiones laborales. Y estoy segura que en todas partes que puedas preguntar tiene esa misma respuesta. Nada es, todo es relativo. Yo en mi experiencia, todo lo contrario, me he sentido muy bien, muy acogida, tengo grandes amigos panameños, tengo grandes amigos y amigas y comunidad y que tanto he recibido cosas maravillosas como han estado abiertos a recibir ellos nuestra idiosincrasia con mucho cariño y con mucho amor. Así que no te puedo contar nada negativo.
Pues muchísimas gracias por todo este testimonio que nos acabas de compartir, Gledí. Antes de que te vayas, porque no te queremos despedir todavía, me gustaría presentar a nuestro segundo invitado de esta noche. Después igual podemos comentar los tres juntos un poquito. Nuestro segundo invitado, al que por cierto hemos vuelto un poco locos con la conexión, pero ya está aquí, ya lo tenemos aquí en directo, es un hombre que también ha tenido que emigrar. Salió de su país natal y creo, y digo creo porque me tiene un poco despistada, que su vivienda habitual se encuentra en España, pero viaja por todo el mundo, sobre todo por toda Europa. Yo lo conocí en Suiza hace unos cuantos años ya y sé que, bueno, pues que anda viajando por toda Europa para desarrollar su trabajo, porque él es el editor en jefe de una revista muy especial que se llama Aquí Latinos, que se publica en muchos países diferentes y que de alguna manera aglutina a todos esos migrantes latinos que están ahora en Europa y sirve un poco de puente, de nexo de unión entre ellos, dándoles una ventana o quizá más que una ventana, una puerta bien grande en la que comunicarse y en la que conectar de alguna manera. Edwin Pérez, que se nos conecta creo que en este momento desde España, bienvenido a Hablando Claro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jessica. No sé si me escuchan bien por acá. Se te escucha un poquito bajo, pero se te escucha. Sí, a ver, voy a acercar el micrófono. Es que justo estaba yendo a otro lugar para estar sentado tranquilo, pero me pescan al medio, pero no hay problema. Lo importante es que me escuchen. Ahora sí me escuchan mejor. Se te escucha muy bien y muy claro. Edwin, ¿desde dónde te conectas? ¿Estás en España? ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid yendo a un canal de televisión a una entrevista. Había cruce de horarios, pero contento por este contacto que es tan importante para mí. Y nosotros te agradecemos en el alma que estés aquí con nosotros esta noche. Bueno, Edwin, estamos hablando de un tema del que tú casi eres un experto por experiencia vital. ¿Cuántos años llevas dando vueltas por Europa? Cuéntanos, Edwin, ¿cuándo llegaste y cómo es que te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, voy a dejar de lado la modestia, voy a decir que soy periodista más de 30 años, vivo 22 años en Europa, he viajado por más de 40 países del mundo y cada 2 meses voy a Suiza, Italia, Alemania y Francia desde Madrid, llevando la edición en papel de la revista Aquí Latinos que usted conoce y buscando siempre nuevos entrevistados, nuevos reportajes, nuevos contactos empresariales, así que esa es mi vida. Y bueno, cuando hay alguna posibilidad de irme a otro continente, estuve hace poco en México cumpliendo el sueño de conocer ese país, así que con las maletas siempre en la mano y siempre con la idea de construir esa multiculturalidad con hechos y no con palabras. Entonces, según eso, Edwin, el tema de hoy te viene como anillo al dedo, ni de aquí ni de allá. ¿De dónde eres tú, Edwin? ¿De dónde te sientes? La respuesta es que no soy ni de aquí ni de allá y soy de todo lado. Y por ejemplo, yendo a un caso muy concreto, en los partidos del Mundial próximo, voy a sufrir cuando juegue Alemania porque tengo hijos alemanes. Voy a sufrir cuando juegue Francia porque mi esposa es francesa. Bolivia no está en el Mundial, por suerte, así que no voy a sufrir tanto, pero mi corazón va a estar dividido por Brasil, Argentina, Uruguay, que he estado en persona y que los conozco. Entonces, obviamente, ahí está esa demostración de interculturalidad, de sufrir por todo y al final no sufrir por nada, porque claro, no hay hay una ligazón, pero no que me atraiga tanto, porque ya ni mi país, que amo mucho, ya significa tanto, porque como eso pasa con mi revista, que es una revista latina, entonces tengo que darle algo a los dominicanos, a los colombianos, a los peruanos y un poquito a los bolivianos con el dolor del alma, pero hay que ser equilibrado, ¿no? Y no ser ni de aquí ni de allá, pero ser de todas partes, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene, Edwin? Porque nos tiene que afectar, nos afecta en lo positivo y en lo negativo. Para ti, ¿qué tiene de ventajoso y qué tiene de quizá un poquito problemático? Bueno, las ventajas es que uno puede acomodarse en cualquier lugar. Yo a veces cuando viajo, sobre todo dentro de Suiza, no sé cómo despertar, si con un bonjour, guten morgen o good morning, porque no sé en qué casa he dormido. Es mi primer nivel de inconsciencia, pero puedo acomodarme a cualquier lado, puedo comer cualquier comida, puedo hablar o entender algún idioma y puedo mirar a los ojos a las personas, porque los andinos, bolivianos, peruanos y ecuatorianos,
traemos un poco de complejo, ¿no? De ser morenitos, bajitos, un poquito feos, y nos sentimos deslumbrados ante los europeos, ante los colombianos, etcétera, o venezolanos. Pero aquí yo he aprendido a que soy igual, ni más ni menos que otra persona, y esa es la ventaja de ser igual. Y bueno, y la parte contraria es que ahí viene también el desapego, que tal vez a veces no me importa nada algo, a veces no presto atención a algo que debería, o tal vez no me tratan bien como deberían, porque claro, por ejemplo, hace poco estuve visitando a un amigo en Suiza y empecé a hablar fuerte y él me rechazaba, y yo le dije, contándole un poco mi vida, mi tatarabuelo era de origen vasco, y él, que es aymara, me empezó a criticar diciendo que yo era el vasco y que no era el aymara, que también lo soy. Entonces también sentí un poco de rechazo, y eso pasa todo el tiempo, así que tengo que estar cambiando el chip de con quién hablo, cómo hablo, para que me entiendan, y probablemente alguna gente que me está escuchando puede sentirse susceptible por lo que digo, pero ese es el problema de a veces ser tan universal que uno deja de ser muy individual. Fíjate, me encanta que menciones eso, Edwin, porque yo recuerdo, y ahora os voy a contar otra pequeña anécdota, yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba de novia con mi marido, que un día, hablando precisamente de este tema, de que yo nací en Estados Unidos, siendo niña fui a España, crecí allí, luego he vivido en 2 millones de sitios, mi marido de alguna manera me recriminaba que yo no tenía raíces. Mi marido es vasco, hablando de vascos, mi marido es vasco, y bueno, pues los que conocéis un poquito el país sabéis que es un pueblo muy arraigado en sus culturas, en sus tradiciones, en su núcleo social y familiar. Son personas, bueno, pues que habitualmente se enorgullecen muchísimo de su ciudad e incluso de su barrio. Entonces, claro, para él yo era un ser extraño. Él decía, es que tú no tienes raíces, eres una desarraigada. Y le parecía casi algo negativo. Y yo recuerdo que le contesté y le dije, no es cierto, yo no soy una desarraigada y claro que tengo raíces. Lo que pasa es que a diferencia de ti, que las tienes bien plantadas en el suelo, yo me las echo a la espalda y me las llevo allá donde voy. Y mis raíces se vienen conmigo. Entonces, Edwin, tú nos acabas de comentar que tienes hijos alemanes, que tienes mujer francesa y que uno has vivido un poquito por todo el mundo. ¿Qué me dices tú de tus propias raíces y de las raíces que vas a transmitir a tus hijos? ¿Dónde queda tu juego de raíces en esta situación? Bueno, justamente partiendo del tema de mis hijos, ellos son alemanes porque tuve una relación con una alemana cuando tuve una beca en Alemania hace más de 20 años, cuando no vine solo a practicar periodismo, sino también a conocer el corazón de las alemanas. Entonces tuve 2 hijos que lamentablemente hasta ahora no conocen Bolivia. Entonces yo tengo que llevarles en persona, y lo vamos a hacer el próximo año. Van a ir por primera vez a Bolivia, no saben castellano, les voy a hablar en inglés porque yo no hablo alemán perfectamente, y yo también con ellos voy a descubrir o redescubrir mis raíces. O sea que ahí sí voy a tener que acordarme de lo que aprendí, de lo que vi, porque conozco afortunadamente todo mi país, las lenguas aymaras, quechuas, guaraníes, las montañas, valles, amazonas, para mostrarles a ellos y para hacerles amar, porque para ellos Bolivia es solamente el lugar donde nació el papá, que por razones de la vida tiene que estar viajando. Y bueno, yo estuve en el matrimonio de este hijo alemán, casado con una joven alemana de origen francés, o sea que ahí viene también la interculturalidad. Y en el vino del matrimonio dije, mi abuelo era vasco, conquistó a una aymara, estoy aquí, yo vine a conquistar a una alemana, y mi hijo que está aquí está conquistando a una alemana francesa. Así que es la interculturalidad, hechos y no palabras. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Edwin. Vamos a dar paso también a Gleli para que se nos una en esta conversación. Y ahora lo que me gustaría es que esta conversación se abriera a los dos, que pudiéramos intercambiar, que pudiéramos charlar. Así que las preguntas ahora van a ser comunes para los dos. Si se os acercara ahora una persona que estuviese pensando en migrar a otro país, y dada la experiencia que vosotros tenéis, ¿cuál sería vuestro principal consejo a esas personas? Sé que tú, Gleli, nos has hablado un poquito de ir con esa mente abierta, con esa visión, pero ¿hay algo más que recomendaríais? ¿Hay algo que les diríais tal vez que no hicieran, o algo que os parezca fundamental ante una aventura de vida como esta que estáis viviendo vosotros?
Bueno, mira, yo, como te digo, lo primero que hay que tener claro son los motivos que te llevó a emigrar, porque eso va a ser lo que te va a recordar seguir. Entonces, tener claro ese motivo es fundamental. A mí me ha servido muchísimo. Luego, te vas a encontrar con muchos elementos básicos y comunes que se hablan sobre la inmigración, que si el arraigo, que si el afecto familiar, que esa sensación de ausencia, de frustración. Todo el mundo carece de diferentes sensaciones dependiendo de cómo emigres. En mis condiciones, como lo hice, primero a una edad que ya estaba avanzada, donde ya era profesional, lo planificamos, lo programamos. Entonces, es como ir a la guerra avisado. Entonces, ya tú sabes que esa sensación de carencia afectiva, ya vas como más preparado, vas preparado al cambio, vas preparado a adaptarte, vas preparado, escogimos un país con idioma que no nos facilita, el tema del clima, que para muchas personas es un problema, para nosotros no lo fue. Entonces, ¿sabes? Fue minimizando esa incomodidad. Sin embargo, me encontré con otras que no pensé. Por ejemplo, yo diría la sensación, yo la puse la sensación del pendiente. Yo dejé un país, pero con cosas pendientes. O sea, a ver, con casas, con servicios públicos que pagar, con impuestos que pagar, con locales, con tarjetas. Entonces, tú dices, eso a mí me afectó muchísimo porque llegó un momento que tenías que estar en dos realidades. No vivir en el pasado era otra cosa, no una sensación de vacío, no, ni de frustración. Fue que me quitó tiempo de foco a concentrarme en este nuevo país y me quitó ese tiempo de tener que ocuparme del otro. Entonces quedé como enganchada, llegó un momento que quedé enganchada muchos meses y eso no me permitió avanzar. Hasta que tuve que romper por completo. Yo no digo que vendan todo y agarren su maleta y se vayan, no, porque uno siempre tiene esa sensación de y si pasa algo, no, ¿sabes? Pero sí tratar ese tema que yo no lo preví. Y mira lo que me pasó, o sea, me afectó esa sensación del pendiente, lo llamo yo, entre otras. Con muchas ¿Qué gracias dirías por tú, esa Leo? respuesta, Gleli. Sí. Edwin, ¿tú qué dirías? Para ti, ¿qué es lo más importante en ese sentido? ¿Qué hay que evitar a toda costa o qué es lo que sí hay que hacer sí o sí o sí? Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ya. Ujú. Bueno, primero un saludo a la señora venezolana, que también quiero a Venezuela porque estuve en un curso de periodismo científico hace más de 20 años y me duelen muchas cosas, así que ya ven que sufro también por Venezuela. Y bueno, en cuanto a la pregunta, igual hechos y no palabras. Yo siempre postulo que el que viaja tiene que viajar, es un derecho y a veces es una obligación porque es necesario salir de nuestras montañas, de nuestros mares, dejar de creer que somos el centro del mundo, contactarnos con otra gente, hablar, enamorarnos, casarnos, tener hijos, si se da el caso. O sea, tenemos que viajar. Pero ¿cuál es el requisito que yo pongo y sugiero? Tener contactos, porque si no se tienen contactos es terrible. Acabo de hablar con una colombiana en el metro que me decía, yo le decía, voy a Suiza cada 2 meses, y me dice, sí, yo quiero ir, pero mira, le dije, tienes que tener contacto porque para empezar, un café en España cuesta 1 euro y en Suiza cuesta 4, un kebab cuesta 3 y en Suiza cuesta 10. O sea que si no tienes contacto, no vas a tener trabajo, vas a gastar 1.000 euros a la semana, vas a tener el rechazo del idioma. Entonces, lo primero es tener contactos y ahí viene la información y orientación gratuita que siempre brindo a la gente para que tengan eso, contactos, para que si no funciona el plan A, que es el pariente, el compadre, el amigo, funciona el plan B, que es el otro amigo, las redes sociales, y ahora es más fácil migrar con las redes sociales, pero ahí viene también otra cosa curiosa, que cuando alguien dice, me llama y dice, yo quiero trabajar, y le digo, ¿y en qué quieres trabajar? Le digo, no soy agencia de empleo, pero ¿en qué quieres trabajar? Y me dice, hago cualquier cosa. Y lamentablemente esa respuesta ya no existe, ya hay que ser especialista en algo porque cualquier cosa lo hace cualquiera y le pagan cualquier precio también. Entonces hay que capacitarse, hay que formarse, hay que saber que es otro mundo.
España es lindo y maravilloso porque hablamos castellano, pero llegando a Francia ya vemos la crudeza del idioma, peor en Alemania, peor en Austria, peor en Dinamarca o en Noruega. Entonces, el que quiere viajar tiene que estar muy bien preparado psicológicamente, no solo en términos laborales, sino que, por ejemplo, ahorita yo estoy casi en mangas de camisa en Madrid, pero el martes que voy a Suiza sé que tengo que llevarme un abrigo tremendo y un paraguas tremendo porque sé que el clima va a cambiar en Ginebra, y si voy de Ginebra a Berna, que voy a ir, también el clima va a cambiar, así que solo que tengo el calor de amigos como ustedes que me van a recibir por allá, pero el resto hay que sufrir mucho. Muchas gracias también, Edwin, por esa respuesta. Habéis comentado ambos la facilidad, supuesta facilidad de viajar como migrantes a un país donde se habla el idioma, porque bueno, pues no todo el mundo tiene la buena fortuna de poder migrar donde quieren, sino que muchas veces tienen que migrar donde pueden. Y eso unido a una cosa que has dicho tú, Edwin, que es el prepararse y conocer el país al que vas a ir, creo que son dos características fundamentales que no se pueden dejar de lado. Cuando tú vas, tú has dicho también, Gleli, que tú preparaste este viaje muy bien para irte a vivir a Panamá desde Venezuela. Cuando tú vas a migrar a un país, es importantísimo conocer las leyes, conocer los requisitos de migración y de asentamiento en el país, las exigencias del gobierno al que vas a pedir que te acoja en el nuevo país que quieres hacer tuyo. Es importante saber cosas como la escolarización de los niños, todo lo que son las leyes de pareja, de matrimonio, todos esos temas que, bueno, pues a veces se nos pasan un poquito por alto. Pero además de todo eso que es más bien institucional, yo diría que también es importante hacer un esfuerzo por conocer la cultura del país. Ya no solamente los aspectos técnicos del viaje, sino también, bueno, cómo son los panameños, ¿no? Gleli, cuando tú vas a viajar a Panamá, sí, son latinos, pero ¿hay alguna característica del país, alguna creencia cultural, que es el tema que hoy nos reúne aquí, que es muy diferente a la de mi país? ¿Hay algo que me puede chocar mucho o algo que quizá en mis costumbres venezolanas pueda chocar mucho o pueda crear mucho conflicto con los panameños? ¿Y qué te voy a decir a ti, Edwin? Tú viajas por toda Europa, tú estás acostumbrado ahora mismo a culturas muy diferentes, nada tienen que ver los franceses con los austriacos, con los alemanes, con los suizos, con los españoles, como bien explicabas, ¿qué vamos a contar de los nórdicos o incluso los británicos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordáis vosotros esas creencias culturales, tanto las vuestras, ¿no?, de cara a relacionaros con los demás, como las creencias culturales de los países de acogida en los que estáis ante vuestra propia cultura? ¿Cómo os afectan? ¿Os habéis encontrado con algún tipo de conflicto por diferencias en las creencias culturales de vuestro país de origen y el país de acogida? Bueno, te digo dos palabras: respeto y prudencia. Creo que eso básicamente es lo que debemos de tener claro. Cuando tú dices el preámbulo que hiciste ahorita, ya emigrar es difícil, así sea en el mejor de los casos. Y cuando te hablo del mejor de los casos, es típico cuando tú terminas el bachillerato, que vas a la universidad afuera. Pongo ese mejor de los casos porque vas con una ilusión, vas con un intercambio cultural, eres joven, tal, ¿sabes, no? Y se te hace difícil porque por tonterías como el café no lo preparan como en mi país, por ejemplo. Imagínate uno que tuvo que emigrar obligada por otras circunstancias. Siempre, y aunque vayas muy preparada, aunque vayas muy consciente, porque no somos unos niños, yo le digo a adultos contemporáneos, ya pasado, y vas con ese plan, se te escapan las cosas, se te hace difícil, si te tienes que enfrentar con sensaciones, con frustraciones, con cosas que no esperabas, que pensaste haber estudiado, que pensaste visitaste antes para ver la comunidad. Nada, hay que vivirlo. El día a día es lo que te va a dar ese tipo de choque. Y vas a tener que respetar y tener una prudencia, y también del otro lado. Pero sabes, Jessica, eso también pasa en tu país. Porque nuestro país, sea en Venezuela o en España, que son regiones tan diferentes,
lo consigue. Yo estuve viviendo mucho tiempo también en España y lo conseguía de una región a la otra de una forma radical, de Madrid a Barcelona, por ejemplo. En mi país también. Entonces, si estando en el mismo país te incomoda cierta cultura, imagínate estando en otra. Gracias, Pero, Jenny, por mencionar eso, porque es que yo quería haber puntualizado precisamente, y se me había pasado, gracias por decirlo, que la migración no tiene por qué ser necesariamente de país a país. Hay migración interna en cada país también. Y de hecho, tú has mencionado ahora mismo España. En España se han producido grandes movimientos migratorios dentro del país. Hubo momentos en los que la gente migró hacia las grandes ciudades, sobre todo hacia Barcelona, Bilbao, Madrid, para buscar trabajo, y llegaron montones de personas de otras zonas del país que traían sus costumbres, sus culturas, sus creencias, y que efectivamente pueden ser tan chocantes como migrar de un país a otro. Gracias, Lely, no quería dejarlo pasar. Muchas gracias. Edwin, tienes el micrófono apagado, por favor, ábrenos el micrófono y sí. ¿contestas? Ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, coincido totalmente en lo que decían y también voy a ir a los hechos prácticos. Por ejemplo, como yo soy testigo de la migración, todo el tiempo veo a latinos en España que se van a Suiza, por ejemplo, que es el mejor país a nivel económico. Hay que ver otros parámetros, pero económicamente está muy bien. Y ellos dicen, yo me voy donde los peruanos, donde los colombianos voy a estar bien. Pero lo que no se dan cuenta es que sí pueden ir a un restaurante peruano, colombiano, hablar con otros peruanos o bolivianos, pero el grave problema sociológico que hoy día yo encuentro son los celos, porque el amigo, el pariente, el compadre que vive allá ya varios años, ya no recibe con tanta alegría al que llega, porque el que llega va a cobrar la mitad de lo que el que vive allá ya está cobrando. O sea, ya se plantea una competencia salvaje, lamentablemente, en términos laborales, porque la persona que viene es escobita nueva, va re bien, cobra la mitad, va a conquistar tal vez a los jefes, y el que vive allá ya se siente celoso y por lo tanto es doblemente difícil que aún hablando el idioma en un país extraño como Suiza o Alemania, no hay esa integración y esa interacción que ustedes ya han mencionado, no lo voy a reiterar, pero ese es un apunte que quiero señalar, además de coincidir, y volviendo al tema de mi esposa, que es francesa, ella es de origen catalán y también de La Rioja, o sea que, y sus padres son migrantes en Francia, tienen su casa en París, donde les conocí. Entonces, a la hora de dialogar, como yo tengo mi diccionario, por ejemplo, latinoamericano, ella tiene su diccionario francés y también da clases de español, entonces yo les digo, no uses tal palabra porque en Latinoamérica tiene un significado sexual, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo el uso del idioma, aunque hablemos el castellano o español, como quieran llamarlo. Fíjate, Edwin, que has mencionado una cosa que me ha recordado un caso real aquí. Hace poco estaba yo hablando con una colaboradora nuestra que es española y está aquí, vino hace ya muchos años, y siempre me ha contado que al llegar aquí ella ha tenido muchas dificultades para encontrar trabajo porque se asocia en Suiza al migrante, sobre todo hispanoparlante, con trabajos de limpieza. Y el único trabajo que le ofrecen es trabajos de limpieza. Entonces ella ha hecho cursos de formación, se ha preparado y aún así solo le ofrecen trabajos de limpieza. Porque en la mentalidad local se asocia creencia cultural, migrante hispanoparlante, trabajos de limpieza o mantenimiento. Y yo sé que, por ejemplo, en Panamá, Lely, nos corrige si me equivoco, existe también una cierta situación laboral para los migrantes que complica que personas, por ejemplo, profesionales, podáis ejercer ciertas carreras o ciertas profesiones en Panamá, porque por ley en Panamá solamente las pueden ejercer los panameños, ¿no? Entonces aquí tenemos una situación que nos obliga a no ser ni de aquí ni de allá, volviendo al tema del programa de hoy. ¿Qué me decís con respecto a este tema? Mira, esa es otra de los aspectos que no había nombrado de difíciles cuando tú emigras, porque, por ejemplo, independientemente que hubo una planificación y que yo sabía que mi profesión no se podía ejercer allí, pues yo tengo
pregrado, tengo posgrado, tengo doctorado. Entonces tú decías, bueno, yo tengo una cantidad de estudios que independientemente y experiencia, independientemente que yo sé que no voy a entrar donde salí, por lo menos en la mitad, ¿no? Tienes esa perspectiva porque, o esa esperanza porque tú dices, bueno, tengo un currículo bastante aceptable para que cualquier escritorio jurídico o cualquier relación jurídica pues pueda absorber esto y aprender o contribuir aprovechando el conocimiento. Pues para mi sorpresa no fue así. Pues no había forma de entrar ni en el medio, ni un poquito más allá, ni un poquito más allá, sino simplemente no, se te cierran las puertas por la profesión. Era muy básico realmente donde pudiese estar y eso me conllevó a una frustración profesional, ¿no? Es una de las dificultades que tuve que presentar, esa dificultad de que toda la vida yo había trabajado. Entonces, encontrarte en un país que tuve que hacer un curso de finanzas, un máster de finanzas aquí, para que vieran mis valores y sin embargo con eso no contribuía profesionalmente. Entonces, me decaí, claro. Sin embargo, pues buscas la forma de hacer de todos estos conocimientos, buscar la vía de cómo plasmarlo, cómo contribuirlo, porque yo sentía el ser humano, si tú, siempre hablábamos de eso y tú tienes toda la razón, el ser humano tiene muchas necesidades, no solamente de amor, económica, sino una necesidad intelectual que hay que cubrir, sentirte productivo. Entonces yo no sentirme productiva con todo lo que yo había estudiado, con todo lo que yo había hecho, toda mi vida trabajando, pues me afectó muchísimo. Pero ahí recuerdo una frase de mi papá: el saber no ocupa espacio, y todo lo que puedas estudiar, todo lo que puedas hacer, siempre vas a encontrar un medio y una forma de transmitir. Gracias, Len. Sí, ¿me escuchan? Sí. Otra vez volviendo a las experiencias cotidianas, yo como director de la revista Aquí Latinos trato de dar empleo a la gente, de que la gente tenga empleo, y cuando hablo con alguien me dice, mira, no, yo estoy 6 meses, no tengo papeles y no sirvo para nada. Yo le digo, no, para Europa no sirves nada, pero para mí sirves mucho. ¿Qué hacías en tu país? Entonces me empieza a hablar de su profesión, de lo que hacía. Entonces yo le digo, mira, yo necesito que tus colegas, abogados, dentistas, agencias de viaje me pongan publicidad en mi revista, y si me ponen publicidad te pago un 20%. Esa es una reacción que yo tengo. Y la gente que vive años con papeles o sin papeles, cuando les pregunto qué hacen, justamente me dicen limpio, barro, cuido niños, ancianos, o en Suiza hay una palabra, trabajar. O sea, ya para el latino trabajar es todo lo que acabamos de decir, o sea, que no conocen otro tipo de trabajo, lo cual lamento, aunque obviamente hay que ver las barreras del idioma, la edad, etcétera, pero se han quedado en eso de trabajar. Y aún así les digo, ¿y qué hacías hace 10, 20 años en tu país? Ah, yo era abogado, economista. Entonces trato de hablarles de ese tipo de potencialidades, porque no es nada malo en términos migratorios trabajar de obrero. El problema es cuando empezamos a pensar como obreros. Yo me encuentro con periodistas profesionales, compañeros de la universidad, que están aquí en Europa, que son obreros y ganan el triple que yo, pero no ejercen. Y yo les digo, oye, escribe un artículo, no dejes que tus neuronas se mueran porque eres periodista. Puedes ser un gran albañil, un gran capataz, un gran jefe, pero yo necesito periodistas. Entonces trato de moverlos para que sus neuronas se salven, además de su bolsillo, que ya lo tienen un poco salvado. Muchas gracias por esa perspectiva, Edwin. Bueno, pues con esto vamos a llegar al final de nuestra entrevista de hoy, Hablando Claro. Queríamos profundizar un poquito en esa realidad de muchas personas que tanto viajar, tanto vivir en otros países, al final se encuentran en una realidad que es ni de aquí ni de allá. ¿Hay algún último consejo que queráis dar a las personas que o bien hayan migrado y no estén encontrando su sitio, o se estén planteando migrar antes de que cerremos el programa? ¿Algo que queréis compartir? Bueno, mira, en mi caso creo que la persona que tome esa decisión, pues creo que lo hemos dicho, Edwin y yo, que tienen que estudiar, tienen que tener conocimiento de dónde va,
de todo punto de vista, como tú lo dijiste, en cuanto legalmente, los papeles, el idioma, todo, intelecto, porque si haciéndolo se te escapan cosas, imagínate no haciéndolo, o sea, peor. Eso es importantísimo para quien vaya a tomar una decisión. Está claro que tenga la capacidad y que él siente que tenga la capacidad de adaptación y del cambio. Porque si tú no cambias por una cosa simple en tu país, menos lo vas a hacer afuera. Se te va a hacer muy difícil. Entonces, si tienes esa capacidad de cambio, bienvenido, sigue planificando. Y aquellos que están, pues es duro, siempre hay muchas caídas, hay muchísimas. Creo que tener, el consejo que mejor le daría es que se abra a compartir. Los amigos en la inmigración en otro país son tu familia. Así de sencillo. O sea, tus amigos son tu familia. Entonces tienes que abrirte a compartir con las personas locales, con todo el mundo. Las relaciones es muy importante, muy importante. Te va a dar alegría, no es lo mismo. Hay un dicho en mi país que no es lo mismo tomar champán sola que cerveza acompañada. Así que compartir es lo mejor. La fe, la esperanza, tener un motivo, un sueño, no solamente afuera, sino en todas partes. O sea, tener un foco de motivación es lo que te va a dar a ti ganas de levantarte y decir, voy para allá. Muchas veces, no te miedo, muchas veces hemos estado en crisis, mi esposo y yo, y decimos, nos vamos. Hasta aquí llegamos, esto es muy difícil, no podemos más. Claro, porque veníamos de un estatus diferente y aquí no lo tenemos igual, para nada, para nada. Hemos luchado muchísimo y no hemos llegado a ese estatus. Entonces, muchas veces nos cansamos, pero decimos, ¿cuál es el motivo? Recordar por qué vinimos. Vemos a mi hijo, unos ojos espectacular, con libertad, con alegría, y decimos, vamos para adelante, seguimos. Y aquí seguimos. Entonces, ese es el consejo que le diría. Esperanza, fe, un poco de motivación y compartir. Tus amigos afuera, eso es tu familia. Muchas gracias, Gleli. Edwin, ¿un último consejo o comentario? Sí, bueno, hay que considerar que Europa es un buen laboratorio donde se encuentran culturas, religiones, razas. Por ejemplo, de Latinoamérica venimos peruanos y chilenos peleados, bolivianos y chilenos peleados, colombianos y venezolanos peleados, y aquí aprendemos a ser compañeros, somos jefes, somos trabajadores de alguien y conocemos a la persona, al ser humano, y eso es una riqueza muy importante. Lamentablemente todavía hay guetos, zonas, sobre todo en España, zonas muy bolivianas, zonas muy colombianas, que ni se juntan, que tienen un calendario de fiestas cerrado y que hasta se casan solo entre ellos, y eso no es bueno. Hay que practicar la interculturalidad y lograr justamente la integración y un mundo diferente. Y en el caso mío, yo no soy ni de aquí ni de allá, porque otra cosa que me pasa es que como siempre soy nuevo en cada lugar, siempre me miran con recelo, ¿quién será? ¿Qué querrá? ¿Qué antecedentes tendrá? Y como uno es modesto, no les puede estar explicando, escribí 3 libros, doy conferencias, que aquí, que allá, así que tengo que hacerme descubrir de otra manera, pero bueno, eso es parte también de conocer a la gente, de cómo te tratan, cómo te aceptan, cuál es la primera reacción, y después ya sabes de qué se trata esa persona, porque hay gente muy humilde que me ha recibido muy bien, y hay gente muy de alto nivel que ha sido soberbia y la han pagado porque no he publicado una sola letra de su persona en la revista, porque en mi revista entra la gente buena, la gente que no es necesariamente rica, pero que tiene mucho que compartir con el resto de la gente. Muchas gracias por esta experiencia. Me pueden encontrar en Facebook, Edwin Pérez Uberhuaga, Facebook aquí Latinos Internacional. La semana próxima estaré tiritando de frío allá en Suiza, pero con la alegría de encontrarme con personas amables como ustedes. Muchísimas gracias, Edwin, por haber estado hoy con nosotros también y habernos compartido tus opiniones, tu experiencia, tus vivencias. Estamos felices de que hayas podido acompañarnos y de que estés con nosotros en una edición nueva de Hablando Claro. Muchísimas gracias, Gleli, también por conectarte desde Panamá y habernos contado cómo han sido tus vivencias con respecto a la migración, a no ser ni de aquí ni de allá. Queremos anunciaros a los que nos estáis escuchando que mañana vamos a tener un programa especial de Hablando Claro que no estaba previsto dentro del tema de la migración,
porque es un tema que de alguna manera nos toca un poquito de cerca en el instituto y sobre todo a mí como directora del instituto. Mañana es el Día Global de la Adopción. Y como yo soy madre adoptante de una niña maravillosa, vamos a hacer un programa especial que se va a titular La difícil decisión de adoptar un hijo. Os invitamos a que mañana conectéis a las 8:30 de la tarde, a ver si tenemos el horario correcto esta vez, 8:30 de la tarde hora de España, 2:30 de la tarde hora de Panamá, 1:30 de la tarde hora de México. 8:30 España, 2:30 Panamá, 1:30 México, y lo leo porque si no me voy a equivocar, para que conectemos con algunas personas maravillosas que nos van a contar su testimonio sobre este otro tema tan profundamente humano que es la adopción de hijos. ¿Qué significa? ¿Se debe o no se debe adoptar? ¿Cuáles son las principales dificultades? Pues una vez más, hablando de temas profundamente humanos, que ya sabéis que es la especialidad del Instituto Internacional de Humanología. Mandamos un abrazo muy fuerte a Edwin y a Gleli una vez más por habernos acompañado y despedimos el programa desde aquí, desde la fría Suiza, hasta mañana a las 8:30. Hasta pronto, gracias.